Escuchando la gaita, Leslie, tengo que actualizar el nombre del programa. ¿Verás por qué? Porque siempre nos llamamos Cosa de Dos. Sí. Claro. Leslie, yo. Y la gaita, y los bagpipes. Con lo cual ya somos Cosa de Tres o de Cuatro. Es cierto, es cierto. Ya un gran historiador de la gaita escocesa la llamaba como la representación viva de toda una cultura. Entonces ya como que tenía su vida propia, era una personalidad. ¿Tiene género? ¿Es mujer? ¿Es hombre? Por suerte es neutro, the bagpipes. Está muy de moda. Está muy de moda, pero por lo menos ha sido una cosa natural. No una cosa de la moda, sino que siempre ha sido the bagpipes, ¿viste? Y ya no tenía un género específico, sino que simplemente era el espíritu de lo escocés. Y aunque fuera neutro, Sí. y sea neutro, tú, con él o con ella, tuviste un flechazo. Es que flechazo sería casi decir poco, porque yo tendría unos 9 años y allá en Argentina, tierra donde hay muchos escoceses y muchas gaitas, ¿no? Y gaitas de todo tipo. Estaba en una de las fiestas de la comunidad escocesa y estaba viendo la banda de gaiteros prepararse. Y en un momento veo uno de los drones, los roncones, que lo está sosteniendo el gaitero en el brazo y el roncón que me está apuntando. Y entonces en ese momento dije, esto es lo que yo voy a tocar. Amigo, fíjate que de buenas a primeras hemos empezado con el sonar de la gaita y seguro que algunos de los que nos estén viendo habrá dicho, bueno, lo lógico es que hablemos de Escocia o de cualquier lugar de origen y de cultura celta. Es verdad, sí. Sin embargo, de buenas a primeras hemos cruzado el Atlántico, te has ubicado en Argentina Sí. y has hecho que Escocia aparezca en Argentina, donde fue tu encuentro con la gaita. Es que una de las grandes una de las culturas que se ha destacado por ir a todas partes del mundo, ¿no?, es la escocesa, siendo como emigrantes por elección, emigrantes forzados, que ha ocurrido en la historia de Escocia, o por cuestiones militares. Claro. Las primeras gaitas escocesas que se escucharon en Sudamérica fueron durante la invasión o la supuesta invasión británica del Río de la Plata, que fue un regimiento escocés. Y curiosamente el que estaba comandando en ese regimiento escocés no duró mucho tiempo ahí porque lo mandaron a España para intentar perseguir a un tal Napoleón. Anda.
Era el duque de Wellington. ¿No ¿no? suena? Claro que sí. Inclusive el duque de Wellington, bueno, pasó por España, llegó a Vitoria. En Vitoria hubo un combate muy famoso y un escocés escribió una pieza musical dedicada a esa batalla y al lugar, a Vitoria. Y he tenido el honor de ser invitado para tocar con mi gaita, con una orquesta local en Vitoria, esa misma pieza interpretada en gaita y orquesta. Pongamos un poco de orden cronológico, claro, porque aquí estamos ya entrando en tres culturas. ¿Eh? Estamos con Escocia, estamos con Argentina, estamos con España y también con Benalmádena. Y con Benalmádena, totalmente. Exacto. Y todo ello confluye a través de tu existir, que como muchos emigrantes de todo el mundo siglos atrás Sí, fueron al Nuevo Mundo, sí. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Latinoamérica, o Suramérica, Centroamérica, y resulta que tus antecedentes, tus seres originarios eran escoceses, Sí. por parte de padre y por parte de madre, Efectivamente. y deciden, bueno, pues dar el salto para tener horizontes de progreso, Sí. vida mejor ante un continente que era, pues, el horizonte de progreso en el mundo, en aquella época, ¿verdad? Por la potencialidad de materia prima, por las posibilidades y oportunidades que se brindaban. Es que también había otra cosa. Yo creo que muchos de los que emigraban, ¿no? Emigraban y pensaban, estaría ahí una década o dos, que era Una etapa de mi una vida, etapa, y después volveré. hago fortuna Y vuelvo. y vuelvo. Pero no volvían. No volvían. Mi abuelo sí, ¿Sí? mi abuelo sí volvió. Pero sin fortuna, Pero con riqueza. sobre todo con experiencias. Claro, y esa que mejor riqueza, ¿no? Exacto, exacto. Y ese fue un poco el norte o el sur de tus antepasados. Claro, es decir, ellos fueron, bueno, el lado de mi padre fueron a Argentina. Bueno, sabemos que Argentina es famosa por su carne, Claro. y lo curioso es que la carne en particular viene de una raza que son los Aberdeen Angus, unos buenos escoceses. Y entonces mis abuelos fueron a Argentina llevando Aberdeen Angus, como muchos otros escoceses. Qué bueno. ¿no? Ellos emigraron hasta el sur de Argentina, prácticamente en el estrecho de Magallanes, supongo para que pareciera más a Escocia, También. porque es Verde. es verde, pero es inhóspito. Claro. Ahora lo que sí, entonces claro, esa era la carne que hizo famosa a Argentina, Fueron con ganado. con ganado, exacto. Aunque el ganado era más importante y valioso que la familia. Ya. Y después, por el lado de mi madre, fueron un poquitito más tarde, pero con la intención, o con el trabajo ya designado, de electrificar los ferrocarriles, que durante mucho tiempo fueron bajo administración británica. Claro. Y generalmente los que llamaban ingenieros eran casi todos escoceses. Qué ¿no? bueno. Entonces ellos fueron precisamente eso. Y ninguna de las dos familias pensó jamás en volver. Ya una vez establecidos ahí, El apellido Thompson sí, exacto. se quedó. Se quedó. Pero fíjate, curioso porque siempre que hemos hablado de Argentina, Sí. salen a relucir los italianos y los españoles, o los gallegos. O los gallegos, sí. Pero los escoceses, pocas veces, yo al menos, los he tenido como referencia. Es que lo que pasa es que, claro, la mayoría de los escoceses se fueron al sur, emigraron al interior de Argentina. Entonces, numéricamente no eran tan importantes en Argentina, no en Buenos Aires, la capital, lo que se conocía en el resto del mundo, pero también tuvieron una cierta influencia un poco desproporcionada con su numerosidad, si eran muchos o pocos. Y eso venía porque
Cuando los escoceses emigran, hacen tres cosas. Hacen una escuela, fundan una iglesia y hacen una sociedad escocesa. Y la escuela se convirtió en una escuela muy importante en Buenos Aires, donde toda la gente importante, muchos políticos, ¿no?, enviaban a sus hijos. Entonces, en las bandas de gaiteros escoceses en Argentina, la gente con raíces 100% escocesas somos la minoría, que es fantástico, porque eso quiere decir que el que está tocando con nosotros la gaita no lo hace por una cuestión cultural, sino porque le gusta. Claro. Y esas son la gente que a mí me atrae, Claro. que vengan porque les gusta. Claro. ¿Hay mucho en común entre los escoceses y los irlandeses? Claro, si el nombre de Escocia viene originalmente de Irlanda. Anda. Claro, es decir, lo que sería la raza escocesa estaba en Irlanda, se extendió a Escocia y después se fue directamente a Escocia. Entonces el vínculo es muy, muy profundo. Inclusive la gaita viene originalmente de Irlanda en una versión levemente diferente, ¿no? Y que después de unos 4 o 5 siglos es cuando los escoceses hacen unos cambios que le dan su identidad actual y la distingue totalmente de la gaita escocesa irlandesa antigua. No me refiero a la que se escucha hoy en día, la Uilleann Pipes, que son dos mundos diferentes, ¿no? Claro. En el sentido que la cantidad de, la expresión musical es mucho más amplia, la nuestra es muy limitada, pero muy notable. Entonces sí, tenemos mucho vínculo con los irlandeses. Es más, nos han invitado muchas veces aquí en Benalmádena a participar en eventos exclusivamente de la comunidad irlandesa, ¿no? Y nos sentimos casi como verdaderos hermanos, más que primos hermanos, hermanos de sangre, ¿no? Aunque no sean británicos. No, alguna virtud tienen que tener, ¿no? Digo, porque con los galeses y con los ingleses, ¿qué tal los escoceses? Hay ingleses buenos, es cierto. Eso está bien. Bueno, no voy a entrar en detalles ahí. Y con los galeses nos llevamos muy bien, especialmente porque son grandes jugadores de rugby. Y la otra cosa que se pueden hacer, que me da una envidia profunda, es que los galeses cantan bien. Oh, maravillosamente bien. La historia es que si unes dos escoceses, tienes una asociación escocesa, es lo primero que hacen. Se juntan dos ingleses, no hacen nada porque nadie los ha presentado. Amigo. Y los galeses, tienes dos galeses y hacen un coro. Qué bueno. Sí, sí, porque es digamos, histórico que ellos cantan muy, muy bien. Tienen una afinación y unas voces impresionantes. Hay bandas de gaiteros mixtas en función de las nacionalidades. Por ejemplo, algún día o ha ocurrido o puede ocurrir Sí. bandas en común con gaitas de Escocia, de Gales, de Irlanda, de Inglaterra. Sí y no. En el sentido en que un poco depende de qué modelo de gaita. Es decir, por ejemplo, Vale. es más fácil que yo pueda tocar con una gaita asturiana o gallega que con una gaita Uilleann Pipes, una irlandesa. Y eso es porque me es más fácil acercar, por un lado, la afinación y también por el volumen. Es decir, si yo toco con una gaita irlandesa, con una Uilleann Pipes, puedo tapar el sonido de la Uilleann Pipes, ¿no? Y además porque la Uilleann Pipes es mucho más de tocar como estaba tocando recién, sentado en un solo lugar, mientras que las bandas es más como una cosa marcial de estar marchando. Qué bueno. Y entonces es ahí donde la asturiana y la gallega se acercan más, ¿no? O sea, que como poder se puede, Se lo puede. que pasa es que hay que Hay encontrar difer- afinidades Claro. en función de las características acústicas, sonoras que tiene Pues cada precisamente de eso vengo este fin de semana. Es decir, amigo, la semana pasada estuve en Valladolid, donde hay el Centro Asturiano de Valladolid, organizan una competición de gaitas, donde la naturaleza de la competición es que el gaitero que está ejecutando la gaita que sea,
decir, no hay limitación al tipo de gaitas, no debe residir en el lugar natural de ese instrumento. Es una forma de honrar a todos aquellos que llevamos las gaitas a un lugar que no le es el natural, ¿no? Entonces ellos dicen, bien, ustedes vengan, compitan, pero no es una competición en plan así, eres el mejor o eres el peor, sino realmente más cosas. Es decir, uno de los que sacó un segundo puesto es precisamente un señor muy conocido mío, muy amigo, que se llama Paul, que él se autodenomina ex británico. Ah, bien. Porque se está tramitando la nacionalidad española y quiere ser español a toda costa. Y él sacó un segundo puesto tocando una gaita búlgara. Toma. Exactamente. Entonces, una maravilla, una cosa preciosa. Es decir, ganó por la calidad de la música, pero también por traernos algo diferente. Leslie, ¿como cuántas nacionalidades o tipos hay en la gaita? De gaitas hay unas 160 tipos de gaitas. ¡Qué barbaridad! Y hay un señor cuyo nombre no recuerdo, que hace grabaciones tocando todas esas gaitas. Mi envidia es absoluta. ¡Qué maravilla! Y todo eso en función de sitios y lugares del mundo. Sí, claro. Bueno, ¿Es como los vinos? es más europeo, ¿no? Claro. Que americano. ¿Es celta? Nosotros decimos que sí, pero no. Vale. No es verdad. Es decir, su origen puede ser más bien posiblemente Babilonia, ¿no? Es decir, que los romanos lo trajeron de ahí cuando lo traen al continente europeo, peleando contra los celtas escuchaban la gaita y decían, me gusta. Y todos muchas veces imitamos las cosas de los vencedores, de los famosos, de los héroes, y así creo que fue como los celtas absorbimos de los romanos esa gaita y supimos mejorarlo. Seguramente. Fíjate, hablando y escuchándote de lo que estamos Sí. tratando, no sé por qué me surgen los verdiales. Por arañar en el tiempo, por ver que hay raíces auténticas, antropológicas, Claro. históricas. Es que cuando la gaita llega a lo que sería Escocia, una de las cosas curiosas, y es por la razón que este tipo de gaita ha durado tanto, es porque Escocia entra lo que sería la burguesía, la etapa de las ciudades, varios siglos después que el resto de Europa. Entonces, por ejemplo, ya en el continente europeo, en Inglaterra, ¿no? En las ciudades, un instrumento como este no tenía su cabida, porque claro, imagínate el volumen, la gente decía, no, esto es demasiado para mí. Escocia no, siguió estando durante varios siglos en una vida campestre, por así decir. Entonces, este tipo de instrumento tenía muchísimo más cabida. Y era un instrumento que curiosamente cumplía dos funciones, es decir, obviamente la función de tipo entretener a la gente, Ocio, para... diversión. También tenía, podríamos decir tres funciones. La segunda función también, obviamente, era militar. Se usaba muchísimo para alentar las tropas en combate. Y las tropas eran los del clan de aquí peleando con el clan de allí y todo. Es decir, dos escoceses, una pelea. Estamos. Y también en los clanes, ¿no? La estructura, digamos, escocesa de los clanes, el jefe de cada clan tenía su gaitero personal. ¿Y qué había? ¿Un choque? No, que va, el gaitero personal era como su consejero, Bien. su asesor. Sí. Él no era solamente el músico. Sí. Entonces tenemos eso, el que era como el sabio, Bien. que conocía la historia del clan, daba consejos al jefe, después estaban los que participaban en lo que serían combates, la guerra, y finalmente el que era simplemente para entretenimiento, más como el bardo local, ¿no? Inclusive cuando fue la última batalla campal entre escoceses e ingleses, que históricamente es muy debatible que fueran escoceses contra ingleses, había de las dos cosas en ambos lados, ¿no? Pero el caso es que un gaitero que estaba tocando del lado escocés fue capturado y fue ejecutado. Y su defensa es que
él no estaba armado, sino que estaba tocando la gaita. La gaita. Y el juez que determinó la ejecución dijo: jamás en Escocia se ha ido a la guerra sin un gaitero, por lo tanto la gaita es una herramienta de guerra, y por lo tanto lo consideraba armado. Qué bueno. De ahí que se piensa o se dice que es un arma de guerra. Yo jamás me podía ver en esta tesitura, hablando de gaitas con un argentino en Benalmádena. Lo normal, todos los días, ¿no? Sí, todos los días me encuentro con... y la verdad es que el mundo es así de interesante, ¿no? Porque contigo confluyen estos lugares, ¿no? Volviendo a Argentina, sí, donde tú tienes tu identidad vital, totalmente. Aunque tus antecedentes genéticos estén en Escocia, vienes de una familia con tus padres, Jack y Elvina. Elvina, correcto, ¿vale? sí. Eres hijo único. Sí. Te haces persona en el barrio norte de Buenos Aires. Sí. O personita, ¿vale? A los 14 años, oficina de telégrafos. Sí, bueno, sería más bien en una empresa de exportación de carne, Sí. ¿no? Y lo que hacía es trabajar en la sección de Telex, Amigo. ¿no? Vale. Que no es telégrafos como que si fuera correos, sino comunicaciones. Exacto. Para la distribución del producto, me imagino. Claro. Correcto. Exacto. Te haces ya mayor, Ujú. te casas allí Sí, con Inés. sí, con mi mujer. Hasta el matrimonio, ¿cómo va tu vida? De todo un poco. Demasiadas cosas, es decir, aparte de trabajar en el Telex, después también trabajé en una agencia marítima, trabajé en una inmobiliaria que construyó un adefesio que se llamaba Bariloche Center, es decir, Bariloche, una ciudad preciosa, gran naturaleza, y en el medio hay este bloque horrible. Como lo dice la palabra. Sí, y yo trabajé en la empresa que lo administraba. Después de eso hice la mili o la colimba en la Argentina, donde también toqué la gaita, porque entré en la banda del ejército y terminé tocando con ellos. Y después de ahí fue donde fui a trabajar a una agencia marítima, Blue Star Line, ¿no? Que por suerte ellos tenían un vínculo profesional con una empresa que estaba cruzando la calle, que era British Caledonian, la línea aérea. Y los de British Caledonian, cuando se enteran que hay un gaitero trabajando enfrente, me empezaron a usar para muchos de sus eventos. Eso me permitió viajar. Inclusive, por ejemplo, fui a Chile, a Brasil, invitado por British Caledonian, cuando hacía alguna promoción. Después de muchos años de trabajo... Se convirtió casi en compañera de trabajo. Bueno, es que yo creo que la gaita me abrió más puertas que ningún conocimiento, porque dicen que el saber inglés, ¿no?, también ayuda a abrir puertas, pero ninguna me abrió tantas puertas como la gaita. ¿Tú ya dominabas el inglés en Argentina? Es que yo nací hablando inglés prácticamente. Claro. En casa hablábamos inglés. Claro. A tal punto que yo creía, teníamos una señorita que venía a limpiar la casa, ¿no? Y yo hacía de intérprete entre mis padres y ella. Pero lo gracioso es que, claro, mis padres hablaban español perfectamente, pero dejaban para que yo me sintiera importante. Entonces yo decía, mis papás se dijeron esto. No, ella había entendido. Qué gracioso. Se lo habían dicho antes en español, pero le hablaban en inglés para que yo pudiera sentirme como útil en la casa, ¿no? Claro. Digamos que en casa, la familia, muy bien, de puertas para afuera, Argentina. Sí. De puertas para adentro, Escocia, sí. Mucha Escocia. Pero muy integrado en Argentina. Es decir, tener en cuenta que, por ejemplo, el Aberdeen Angus, vamos de vuelta a eso. El Aberdeen Angus en Escocia no tiene el mismo sabor que en Argentina. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque en Escocia el pobre animal está subiendo y bajando cuestas, desarrollando músculo y quemando grasas. Vale. En la Argentina, todo llano, las grasas no se desgastan tanto, y entonces cuando le hacemos una rica barbacoa, un asado, esa grasa es lo que le da el sabor. Por tanto, mejor el argentino. Totalmente, que el totalmente. escocés. Por eso me gusta decir que posiblemente algún día los gaiteros argentinos seamos mejores. Por lo menos mejor sabor tendremos, eso seguro. Como en el caso de la guitarra española, Claro. que hay gente en Japón Oh, sí. haciendo verdaderas maravillas con la guitarra española. Los ¿qué japoneses decir? son terribles porque eso lo han hecho con la... El día que les den por tocar la gaita... No, es que ya lo están haciendo. ya lo hacen. Inclusive hacen whisky en el Japón. Y lo hacen muy bien, la verdad que lo hacen muy bien. Y esto lo tocan magníficamente bien, se informan, realmente están muy sobre el tema. No hay gente que lo hacen como... Bueno, vamos a ver. Dicho sea de paso, mis alumnos aquí en Benalmádena tampoco... Alto. Alumnos para aprender a tocar la gaita. Sí. Vale. Bueno, no son alumnos, son víctimas. Bien. Porque realmente los trato muy mal. Vale. Y tenemos bastantes. Bueno, en realidad tenemos en Benalmádena habrá unos 6 o 7 gaiteros. Todos directamente alumnos míos. Qué bueno. Después hay otro en Málaga. Hay un joven que no es alumno mío directo en Utrera, donde es famosa por la gaita gastoreña, ¿no? E inclusive la familia de este alumno están vinculados con la creación de la gaita gastoreña, y él es autodidacta en aprender a tocar la gaita. Y como un mensaje de esperanza para todos los autodidactas: no se dejen vencer, porque este hombre un día decidió comprar la gaita. Bien. Porque quiso aprender. Se compró la gaita, se compró un manual. El manual venía en inglés. Él no hablaba inglés. No entendía nada de lo que decía. Entonces, después de un tiempo dijo, no, esto no es lo mío. E inclusive intentó venderlo. Lo puso en eBay para ver si salía. Empezó a tomar clases de piano Cambiando de instrumento. y se dio cuenta que muchas de las cosas que estaba aprendiendo en el piano le servían para el manual de aprendizaje de gaita. Lo empezó a aplicar y dijo, no, esto sí es lo mío. Lo recuperó. Qué bueno. Y sí, y hasta hoy sigue tocando la gaita. Y abandonó el piano. No, es que bueno. encima esta persona, como digamos, quisiera yo poder llegar a su altura, porque toca el piano, toca el banjo, Bueno. toca... Sí, es esa gente odiosa que saben tocar de todo. Yo solo toco la gaita escocesa. Vale, que no es poco. Y ni siquiera canto bien. Bueno, Así que, tampoco. bueno, no, canto muy mal. Vale. 1990. Vale. ¿Argentina toca techo? ¿O va tocando techo en cuanto a posibilidades de crecimiento, de futuro, Es que de ahí prosperidad? hay una confluencia, y es decir, la situación en Argentina se vuelve muy trágica, muy inestable. Inclusive una experiencia que fue particularmente dolorosa es ir, digamos, estábamos cerca de las fiestas de Navidad y voy a comprar cosas para las fiestas, voy a una tienda y la tienda está cerrada. Y cuando me estoy por ir, se acerca el dueño y me dice, no, que si tú quieres comprar puedes entrar. Entonces entro, Vale. compro lo que quiero, le digo, ¿cuánto le debo? Y me dice, no, vuelve la semana que viene que te digo cuánto te va a costar. Porque hoy los precios que tengo no me sirven para reponer, ¿no?, lo que tú te llevas. Tengo que saberlo una vez que lo hayas repuesto, entonces ahí sí te puedo decir cuánto me debes, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, esto ya es demasiado para mí, ¿no? Y digo confluencia porque ya tenía unos amigos míos, bueno, de mi familia en realidad, Sí. ¿no?, que ya habían emigrado a España. Claro. Y me escribían por ese método con un papel, ¿no?, tinta, y se le pegaba Sí, una estampita y la se carta, mandaba, la ¿no? carta. Una carta. Una epístola. No, es que no era un email, no. No. Todavía estábamos en esas épocas, ¿no? Sí. Y entonces ellos me venían insistiendo que me mudara con ellos.
que viniera aquí a España. Y entonces ese año lo decidí y me lancé a la piscina. Ahí fue donde British Caledonian, entonces ya British Airways, cuando les comento que me voy a emigrar, me dice, pues bien, mira, te regalamos el pasaje. Claro. ¿No? Claro. Entonces eso me permitió mudarme, probar suerte aquí y después de un En año... principio solo, ¿no? Sí, principio solo. ¿Aranjuez? Exactamente, porque mis amigos residían en Benalmádena, pero por la naturaleza del trabajo, que trabajamos en distintas partes de España, la primera ciudad donde residí fue en Aranjuez. Vale. Que por supuesto lo único que podía pensar era en el concierto. Sí. Sí, es decir, además, como mi mujer tenía esa Maestro horrible costumbre Rodrigo. de tocar la guitarra, Claro, claro. ¿no? Y entonces a mí el tema me encantaba, me encanta. ¿Te traíste la gaita? Sí. En esa primera incursión. Sí, porque, primero porque no la iba a dejar, pero además porque el año anterior una empresa de whisky, Ballantine's, ¿no?, nos había invitado a la banda a ir a tocar a Escocia en una competición. Vale. Y entonces yo dejaba la banda y le dije a la gente de la banda, voy a dejar de ser el director de la banda después de este evento, porque esto quiero que ocurra bajo mi guardia, no por mis méritos, sino Claro. por decir, bueno, por lo menos fui el pipe major Sí. cuando se fue a Escocia. Entonces, eso ocurría en agosto del 90, así que vine a principios de año, bueno, tipo mayo, junio. En agosto me voy a Escocia, tocamos con la banda en la competición, renuncio como director de la banda y ya vuelvo a España en forma más definitiva y tranquila. ¿Y cuándo lo viste claro que en España estaba el futuro? Creo que cuando me bajé del avión. La primera vez. Sí. Es decir, toda la información que me habían enviado ya me estaba lavando el cerebro. Claro. Pero cuando llegué aquí y vi cómo la gente me recibía, bueno, cómo recibían a todo el mundo, Claro. ¿no? Entonces dije, no, este es un lugar con una estabilidad que no tengo allí. Y te habías dejado allí a tu mujer, Y a mis dos hijas. a tus dos primeras hijas, Ujú. Clara y Y Annie. Annie. Luego vino Celina, ¿no? Ujú. Y ella es de aquí. Ella vino aquí. Estamos. Exacto. ¿Y cómo se llega aquí después de Aranjuez? Con la familia. Eh, ¿Benalmádena ya estaba sí. Es decir, en yo- el libro de ruta? Sí, no, estaba en el libro de ruta, era el comienzo de la ruta. Claro. Es decir, yo tenía decidido que mi base de operaciones iba a ser Benalmádena. ¿Mm? Mucho que, bueno, trabajé obviamente en Aranjuez, en Ávila, en Ciudad Real, ¿no? Y otros. ¿Qué vendías? Mantas antirreumáticas. Vale. Y yo sé que mucha gente la gente mayor se va a estar acordando de esos viajes, eran muy divertidos. Seguramente. Muy divertidos, yo lo pasaba muy bien, muy bien. ¿Y cómo se vendía una manta antirreumática? Bueno, espero que los Véndeme, Es Leslie, véndeme una manta. Es que el problema de la venta de esas mantas es que, y fue una de las razones por la que al final no lo podía seguir haciendo, es que la gente no compraba las mantas realmente por las razones correctas. Ya. Es decir, las mantas son fantásticas, yo la uso todavía, tengo una manta de casi del primer viaje, ¿no? Duran un montón y realmente son muy cómodas, Bien. ¿no? Pero el problema es que la manta ayuda a que uno se sienta más sano, transpire mejor, ¿no? Todo es fantástico. Pero si yo te digo a ti, cómpralo por tu salud y no me compras nada, y digo, hazlo para que los demás te tengan envidia. ¿Así? Sí, básicamente ese era el centro del argumento, ¿no? Vale. Que la gente lo hiciera y las razones no eran las más... ¿Como una cuestión de prestigio? Claro, yo pienso que sí, Qué bueno. de prestigio. También vendíamos cubertería También, claro. y la cubertería era carísima y se vendía por prestigio. También. La verdad que espero que los dueños de la empresa, bueno, ya no existen. Ya no existe. Sí. Bueno, había que aterrizar. Claro. Y nunca mejor dicho. Y uno venía a todo. Claro, exactamente. Claro. Exacto. Claro. Y después de ese tránsito con las mantas y con las coberterías, surge Benalmádena. Ujú. Tú tenías referencia de Benalmádena por tus amigos, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Además, bueno, Benalmádena ya era conocida en Argentina. ¿También? Había sido en la prensa, Vale. no necesariamente con las noticias más favorables para la imagen de Benalmádena, Vale. pero era conocida. Es Vale. decir, en Buenos Aires tú podías mencionarlo y posiblemente, yo diría que un 20% de la población lo había oído nombrar. Genial. ¿Y se correspondía a lo que tu imaginario había creado con lo que luego ves en la realidad? ¿Era una tierra prometida ¿Benalmádena? para ti y tu gente? Es una tierra prometida. Es una tierra de oportunidades, digamos, donde lo mejor de uno se puede explayar, ¿no? Uno puede sentirse cómodo, la gente hace que uno se sienta, inclusive, por ejemplo, Jesús, el de la droguería, ¿no? Yo voy a comprarle porque es él, ¿no? Y eso es lo que yo siento aquí, que vengo y voy a ver a gente porque son ellos, son la gente auténtica de aquí. Claro. Y eso es lo que realmente creo que nos atrajo, ¿no? Además, por ejemplo, una cosa que me sorprendía, que los niños estuvieran jugando en la calle tarde a la noche. Pero yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y decía, pero claro, es lógico. De día, con el calor, no se puede. Pero mucho más importante que eso era que la seguridad que uno sentía. Es decir, yo sabía que si mis hijas estaban jugando con esos niños en la calle, estaban 100% seguros. Inclusive cuando nos venían a visitar, una vez vino familia de Argentina a visitarnos, ¿no? Y no sabían exactamente dónde vivíamos. Empezaron a preguntar, le dijeron, ¡ah, sí! La calle Amapola, ahí, a la vuelta. Qué bueno. Prácticamente, y además, no es que le dijeron dónde estaba, lo llevaban. Sí, sí. Que eso es lo importante, es decir, cierto. lo que bíblicamente se llama caminar la segunda milla. Así es. Es decir, no solo ayudar, sino contribuir activamente. Te Porque atiendo de la mejor manera posible, con mi tiempo y con mi persona. Exacto. Claro. ¿Tú habías pensado alguna vez en trabajar en una funeraria? No. No había nada más alejado de mi pensamiento. Jamás me imaginé trabajando en una funeraria. Y es más, cuando tuve la oportunidad de trabajar en la funeraria, yo estaba, digamos, en la búsqueda de trabajo en ese momento y pensé, bueno, esto va a ser como una especie de puente entre este momento y el futuro. Y dije, 6 meses como mucho. Bien. Pasaron 15 años, fueron los 6 meses más largos de mi vida. Seguro. Pero estoy encantado, porque hasta tengo la sensación de que prácticamente todo lo que había ocurrido en mi vida me iba preparando para ese trabajo. ¿Y te duró el trabajo cuánto tiempo? Más de 15 años. ¿Y te jubilaste con él? Con ellos, sí. Además fui el primer jubilado de esa empresa, así que me hicieron una pequeña fiesta con una emoción especial, porque por fin había uno que se jubilaba. La empresa, bueno, los conoce, los cameros, Sí, llevan sí. aquí, Claro. bueno, son parte de la historia de Benalmádena. Seguro. No lo harías muy mal, Leslie. No lo harías muy mal. Espero, lo que pasa es que no es si yo lo decía bien o mal, sino que la gente con la que estaba sabían exactamente lo que estaban haciendo y por muy mal que yo lo hiciera, ellos rescataban la situación. Estaba bien acompañado, bien entrenado por esta gente, ¿no? Inclusive llegaba a un punto con Miguel, si me está escuchando, que parecía como en la película Ocean's 11, donde 2 de los personajes están hablando y nunca terminan de decir lo que están diciendo. Es verdad. Porque el otro ya lo entendía. Y con mi compañero llegamos a ese punto de estar hablando y no necesitar completar las frases, ¿no? Paso a paso. Con la jubilación, ¿hay algún tránsito? ¿Hay algún trauma? ¿Qué te permite a la jubilación? No, un trauma que va. Ay, para algunos lo es. Parece Bueno, como si es que- no se sintieran realizados. Es que cuando empecé los trámites para la jubilación, ¿no? Yo ya sabía lo que tenía que hacer después. Estar aquí. Eso está O sea, clarísimo. eso estaba ya. Eso estaba clarísimo. Pero además, tuve la suerte de que, como me debían una serie de vacaciones, lo que hice fue ir reduciendo, digamos, la semana laboral,
para ir llegando a la jubilación cada vez trabajando menos. Ah, vale. Entonces, cuando llega paulatinamente. Totalmente, fue una cosa sin muy sobresaltos. Ninguno. Y lo curioso es que, claro, mucha gente me conocía de tocar la gaita en el pueblo, no solamente por tocar en el pueblo, sino porque además muchas veces practico en un campito que hay, digamos, del polideportivo de la Plaza de Toros. Donde no se molesta a nadie. Bueno, se molestará más bien a los residentes del cementerio. También. Pero como eran amigos tuyos. No, exacto. Dicen, no voy a hacer cosas, ¿cómo lo voy a...? Natural, habían sido tratados por ti. Incluso a lo mejor hasta les venía bien. Pues mira que de eso tengo una teoría, y es en los funerales que me piden que toque la gaita, cumple una función muy importante porque cuando se está en el funeral muchas veces uno intenta contenerse, no dejar que los sentimientos salgan. Y cuando suena la gaita, ¿no?, es como que esos sentimientos de pronto explotan. Y entonces yo siento que la gente en ese momento puede expresar realmente y descargar un poco la emoción que tiene, que hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo. Entonces, Claro. Aunque se vuelvan a controlar, pero ese momento de... Sí, tengo esa emoción, porque la gente dice, no, es que yo no quiero llorar, no quiero... Claro. Y digo, es necesario. Es que yo creo que hay pocos instrumentos tan solemnes Totalmente. como el escuchar una gaita. Yo estoy de acuerdo. Bueno, estoy sesgado, es mi opinión. Claro, no estás tomada. contaminado. Sí. ¿Qué puedo? Bueno. El hecho de tú estar aquí, en Benalmádena, con tu familia, ya arraigado con la cultura española, Sí. no contento con ella, escarbas donde puedes, en el sentido documental, histórico, y te encuentras con que en Teba hubo un escocés que no sé si se le perdió el mechero o no, pero llevaba un corazón encima. Y no sé si es historia, es leyenda o lo que sea, pero seguro que ocurrió. ¿Qué pasó con Ocurrió. Teba y con la historia de Sir Douglas y tu descubrimiento? Bien, lo que sí es posiblemente más bien mitológico es que yo haya escarbado y encontrado. Bien. Fue la historia que escarbó y me encontró a mí. Anda. Digamos, es que digamos, no porque uno estudie y encuentra cosas, sino porque los hechos de pronto te descubren. Bien. Y fue Teba, es decir, yo ya había escuchado de Teba. Y Teba, pueblo de la provincia de Málaga, lo digo por aquellos, muy mirando ya casi a la provincia de Sevilla, ¿no? O casi. Es que estamos a 45 minutos, está en el Guadalteba. Correcto, la comarca del Guadalteba, claro. Y la historia es que... Claro, Cañete la Real al lado, ¿no? ¿cómo? Cañete la Real Sí, al lado, sí. muy cerquita. Bien. Entonces, había muchos escoceses que viven, que digamos, han venido a jubilarse a España. Bien. Y me dicen, oye, ¿tú has oído hablar de Teba? Y yo, ¿qué va? No, nunca. Y de pronto se pone en contacto a alguien de Teba conmigo y dice, mira, nos hemos enterado que tocas la gaita. Existe este pueblo que tiene este vínculo con Escocia. ¿Qué tiempo hace de eso? Ya más de 20 años. Más. Bien. Sí. Y entonces, ahí es cuando sí descubro la historia. Así que Sir James Douglas, un famoso personaje escocés, un caballero, ¿no? ¿Época medieval? Época medieval, 1320, casi 1330. Vale. Bueno, lo de Teba sí ocurre en 1330, la única fecha de la historia que yo me acuerdo. Prácticamente ni me acuerdo de mi cumpleaños, pero esa sí me acuerdo. Porque el año anterior había muerto Robert the Bruce, el primer rey de Escocia después de la independencia, ¿no? Y él le pide a Sir James Douglas, ¿no?, que para expiar sus pecados en la tierra llevara su corazón, ¿no?, a Tierra Santa, o por lo menos en cruzada, Vale. ¿no? Y como la guerra que se estaba llevando a cabo en España había sido declarada como cruzada, valía para expiar
pecados. Era la reconquista Exacto. con los árabes. Sí, con Alfonso XI. Sí, sí. Y entonces, además, bueno, las historias que se cuentan son increíbles, porque viene Sir James Douglas, ¿no? Con el corazón. Con el corazón en una especie de bote de aluminio, Vale, para conservarlo, ¿no? Y cuando llega se ofrece sus servicios a Alfonso XI y él le dice, mira, te necesitaríamos en Teba. Entonces ellos van a Teba. Ahora, los escoceses... Teba estaba ocupada por los árabes. Sí, vale. Estaba siendo asediada por los españoles. Bien. Entonces, Sir James Douglas venía con el típico ropaje de los caballeros del norte de Europa. Es decir, unos 50 kilitos de nada, ¿no? Entonces, el rey le dice, mira, lo mejor que puedes hacer no es entrar en combate, sino quédate vigilando el río para que los árabes no puedan llegar al agua, ¿no? Y le dijo, cuidado, porque van a intentar engañarte. Y entonces los árabes venían, achuchaban y se iban. Y los escoceses se pusieron tan mal que finalmente no resistieron y salieron detrás de los árabes. Y cayeron en una trampa y los mataron a todos. Y en medio de la batalla, dice la tradición, que Sir James Douglas coge el corazón, el frasco de metal, sí, el envase, y lo lanza hacia los árabes y dice, guíanos, rey, que nosotros te seguiremos, ¿no? Yo creo más que habrá dicho algo tipo, por culpa tuya me voy a morir aquí en tierra. Y ahí Teba encuentra una identidad con su historia. Porque eso los de Teba lo tienen muy a gala, ¿no? Sí, sí. Digamos, durante un fin de semana Teba se vuelve Escocia. Claro. Totalmente. Te llamaron a ti. Habían ya en otras ocasiones, habían empezado antes, habían llamado a la gente de Gibraltar, claro, pero era un poco complicado tener a un hispanoparlante que viviera a 1 hora de ellos, era muy práctico, claro, para ellos y para mí. Qué bueno. Era un evento fantástico. Inclusive han hecho una serie de pósters en distintos años promocionando, y el que más me gusta es uno donde hay como unos personajes medievales, y en uno de ellos se reconoce que soy yo. Y yo me siento muy orgulloso de que me hayan incluido. Y así, desde hace más de 20 años, en pleno mes de agosto... Empezaron, creo que, si mal no recuerdo, en octubre, septiembre, sí, pero lo fueron acercando a la fecha real del evento, vale, ¿no? Que fue el 24 de agosto. ¿Y qué ocurre allí? ¿Que hay una conmemoración? Sí, pero lo que hacen es, por ejemplo, viene un grupo de escoceses también, de los Strathleven Artisans, que son un grupo de recreadores históricos, pero además como particularmente fanáticos de Robert the Bruce, el rey, ¿no? El rey. Inclusive hay una moneda donde se ve a Robert the Bruce en una especie de trono de madera, bueno, se supone que es madera, y ellos han recreado con un nogal que era propiedad de Robert the Bruce en Escocia, que al final hubo que tirarlo abajo, no sé exactamente si era por una carretera o porque estaba viejo, vale, y con madera de Teba. Entonces, con eso construyeron el trono de Robert the Bruce y lo pasean por todo el Reino Unido y por todos los eventos donde se celebra la historia de Escocia. Ellos van con su asiento, lo ponen ahí para que la gente pueda ver exactamente cómo era ese trono. Un trono, el trono es muy sencillo, es una cosa, sí, pero preciosa. Pero ¿no? tiene una simbología. Exacto. Y entonces ellos vienen y hacen una recreación de la batalla de Teba, ¿no? Hace una serie de ceremonias y gaitas. Moros, cristianos y escoceses. Eso, y argentinos. Y argentinos. Porque lo de argentinos no es por mí, sino porque además de esa famosa batalla hubo uno que sobrevivió porque se sentía mal y no estaba ese día con el resto de los caballeros. Por eso salvó el pellejo. Exactamente, y se llama Lockhart. Y uno de los descendientes de Lockhart vive en Buenos Aires y es amigo mío. Anda. ¿No? Que inclusive le dije, voy a estar en Teba.
Y él me contesta, mira, sí, mi abuelito, ¿no? Claro, claro. Estuvo en esa batalla. Seguro que es verdad. Segurísimo. Y si no, no, pero qué buena historia. claro, porque además, si se ha mantenido en el tiempo, ¿qué más da si fue así o no? Se ha mantenido en el tiempo. Ha pasado de uno a otro. Ya ha cobrado vida. Sí, tiene su vida propia. Claro. Exactamente. Claro que sí, claro que sí. Claro. La historia de Teba y de Sid Douglas y del corazón y demás es una historia de película. Sí, es más, se hizo una... Con banda sonora, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, hay un gaitero que ya hace un par de ediciones que no viene, un excelentísimo gaitero escocés, que venía con los Strathclyde Artists, que compuso una pieza, ¿no?, que se llama justamente Sir James Douglas March to Teba, ¿no?, y que en la banda la tocamos, ¿no?, como la pieza mítica o icónica del evento, ¿no? Qué bueno. Y sí se ha hablado de hacer algún día una película, pero va a ser difícil, porque basándonos en William Wallace con nuestro amigo Mel Gibson, ¿no?, o hacemos una buena película o hacemos historia real. Las dos cosas juntas no van. Es difícil. ¿No? Y hay mucha historia ahí en Teba, pero eso es, todo se andará, tiempo al ¿sabes? tiempo. ¿Por qué no? Mientras el actor no se llame Leslie Thompson, vamos bien. Y mientras la leyenda siga viva o la historia siga viva, exactamente. es la mejor película. Sí. Banda sonora que a lo mejor podía ser interpretada por tu grupo, porque tú eres gaitero mayor de los Sur Pipers Band, que es la banda de los gaiteros del sur. Sí. Es que estamos hablando solo de ti, pero contigo, además de los alumnos que ya has citado, hay un grupo de gente que formáis, pues eso, una banda, ¿no? La verdad que sí. Y lo bonito es que lo hacen porque realmente les gusta, no es por un vínculo, como en mi caso uno podría ser, bueno, es el vínculo familiar que influye, no, es gente que les gusta porque les gusta. Claro. Entonces, yo no tengo eso que tienen ellos, el poder decir, yo lo hago porque realmente me gusta. Yo no sé si lo hago porque solamente me gusta o si tengo alguna influencia cultural que me ha llevado a esto. Claro. Y además lo haces por amor Sí. a la gaita, o a tu identidad, o a tu cultura, o a la gente. No, lo hago por razones muy egoístas. Gracias a esto yo conozco a gente súper interesante. Porque disfrutas. Sí, pero además la gente que se acerca son todos especiales, todos tienen una historia, entonces salgo yo ganando más que nunca. Claro. Como por ejemplo cuando contaba de la competición esta de Valladolid, Claro. el día anterior a la competición hice una pequeña charla. Éramos pocas personas y lo que más me gustó de la charla que di es que yo salí aprendiendo muchísimo más que lo que enseñé. Seguro. Porque la gente que le iba contando detalles de la gaita, del uniforme, y me decían y me explicaban cosas de lo suyo propio. Así que yo salí totalmente educado ahí. Hay que ver la que lió contigo Alfredo Thompson. Sí, bueno. Él es en parte culpable Sí, de todo lo que hoy estamos aquí hablando. exactamente, mi maestro, Ahí en Alfie Argentina. Thompson. Bueno, él fue profesor de mucho, es decir, realmente tenía unas dotes de enseñanza increíble. Él enseñó a muchos gaiteros en Argentina, Claro. ¿no? Y lo que más enseñaba era el cariño por el instrumento. Es decir, no había una cuestión de digamos, la didáctica, la educación, tienes que... No, es que él se apasionaba. Inclusive, bueno, una vez casi le di un golpe en la cara, porque estábamos armando la gaita y hay que atarla. Ahora ya no se hace así, pero en esa época había que atarla, Claro. ¿no? Porque es todo cuero, Claro. y se me rompió el hilo y ¡pum! Le di un golpe, ¿no? Así que hasta peleándonos nos reíamos. Bueno. Sí. Hoy, pues tú has tomado el relevo de Alfredo. Porque pasión no te falta. Te sobra. No sé si la palabra relevo es la más adecuada, sino que me gustaría sentirme más como
el hilo transmisor, digamos, que lo de él se lo transmito a mis alumnos. El puente. Exacto. Entonces, no soy yo, sino que es él pasando a través mío y yo soy el puente nada más. ¿Mm? Si empezamos con la gaita, terminamos con la gaita. Vale. Ella ha hecho que esto sea un programa de muchas cosas y de mucha gente, no solo de dos, ¿vale? Es verdad. Y cuando vuelva a sonar la gaita, a mí me gustaría que antes de... ¿A quién le podemos dedicar estos sones finales? Oh. Oh. No te lo esperabas, ¿eh? No. La verdad que no. Me preparé para muchas cosas, pero no para esto. Eso es trampa. Ha surgido. Bueno, cuando se fundó la banda en Buenos Aires, ¿no? Había un gaitero escocés que fue el primer director, pero después de él, el director siguiente, ¿no? Un señor que entró en el mundo de la gaita porque a él le gustaba tallar, entonces un día decidió aprender a fabricar una gaita. Entonces se puso en contacto con este escocés y le dijo, ¿no? La única forma en que tú puedes construir una gaita es aprendiendo a tocarla. Y entonces es lo que hizo, pero el tema es que aprendió pero nunca llegó a construirlo porque su pasión se transmitió a la música. Este hombre se llama, buen nombre escocés, Alfredo Micucci, de origen italiano, un sentimiento por la música impresionante. Y él falleció este año, ¿no? Entonces pienso que lo adecuado sería dedicárselo a él, que él en cierta manera también ayudó a transmitir eso de el amor a la gaita independientemente de tu origen, no tiene nada que ver, es, te gusta, eres bienvenido, ¿no? Y todo aquel que quiera, que inclusive tengo gente que le enseño que sé que nunca van a tocar, pero que conozcan mejor el instrumento. Entonces a Alfredo Micucci le dedicaría esta pieza. Tú mismo.